La tragedia de Armero fue un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, afectando a los departamentos de Caldas, Tolima y Colombia. Los flujos piroclásticos emitidos por el cráter del volcán fundieron cerca del 10% del glaciar de la montaña, enviando 4 lahares que descendieron por las laderas del Nevado a 60 kilómetros por hora. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue destruida por dichos lahares, muriendo más de 20.000 personas. Las víctimas de otros pueblos, particularmente el de Chinchiná y Villa María, aumentaron dichas víctimas a otros 2.000. La aparición de fumarolas, la deposición de azufre en la cima del volcán y algunas erupciones freáticas alertaron a los geólogos sobre la posibilidad de una erupción. El 20 de octubre de 1985, a petición de la gobernación de Caldas, una misión vulcanológica italiana analizó muestras de gases de las fumarolas y del terreno alrededor del cráter Arenas. Los científicos italianos publicaron 2 días después de la visita un reporte para las autoridades en el que determinaban que el riesgo de lahares era muy alto. Para hacer frente a este riesgo de erupción, el reporte sugería varias técnicas de preparación de las autoridades locales. En Solgea queremos analizar todos los hechos, entender un poco este desastre y saber desde la prevención del riesgo qué medidas se hubieran podido tomar. Cumplen 40 años de la tragedia de Armero y en Solgea no somos ajenos a esta situación. Es lamentable que haya sucedido esta tragedia por todo el descuido de las entidades territoriales y por no haber puesto cuidado a todas las advertencias que hicieron científicos en Colombia y del exterior acerca de lo que podía suceder. Y lo que sucedió es que el glaciar de la montaña se empezó a derretir y a deslizar. 90 millones de metros cúbicos de flujo caliente oscuro corrieron por 104 kilómetros hasta llegar a las 11:30 a Armero, pueblo del que no se alcanzaba a ver el volcán, cuyos pobladores no sabían del peligro que representaba. Hemos estado hablando mucho de este hecho y de este suceso y estamos completamente impactados de todos los documentales y de toda la historia que trae consigo este desastre. El documental que ha sacado el Servicio Geológico Colombiano nos da información de primera mano. Freddy, ¿cómo lo analizó? ¿Cómo vio este documental tan interesante? Bueno, pues primero quiero saludar a todos. Pues a ver, Alex, digamos que pues nosotros por ser de Manizales, pues digamos que ya conocíamos pues la magnitud de lo que puede causar el volcán Nevado del Ruiz. Digamos que parte de nuestra formación pues como ciudadanos de Manizales y pues ya posteriormente como geólogos que somos, pues siempre hemos tenido, digamos, al lado el tema del Ruiz, el tema de amenaza, riesgo del Ruiz. Estamos hablando de que cuando estudiamos geología hace 20 años teníamos cierta información, pues tanto así que cuando yo estaba en la universidad tuve la oportunidad en algún momento de ver las fotografías aéreas de esa zona. Por alguna razón llegaron, digamos, a mis manos esas fotografías aéreas en calidad de estudiante y pude verlas. Y en ese momento lo primero que pensé es que Armero no tenía cómo salvarse de alguna eventualidad, porque cuando el río Lagunilla sale de la cordillera central hacia el Valle del Magdalena, lo primero que se encuentra de frente pues es la planicie donde estaba localizada Armero. Entonces, pues la primera, digamos, conclusión que uno saca cuando ve uno eso y en calidad de estudiante es que no había manera de que se salvara. Ayer, después de ver, digamos, el documental, pues tuve la oportunidad de conocer más información, digamos que más detallada. Es un documental pues muy a lo científico, me llamó la atención, un documental bastante bueno en mi modo de ver, donde muestra, digamos, no solo la magnitud del evento por el lado, también lo que fue hacia el otro lado del volcán, hacia el lado de Caldas, donde afectó pues a Villa María y a Chinchiná, y queda uno sorprendido de la cantidad de material que se movió en los ríos por donde se transportó. Pues recordemos que siempre hablamos de esta tragedia del lado Armero y pues se mencionan los ríos Lagunilla y el río Azufrado, pero también el río Gualito fue un río por donde también se movió material piroclástico.
pues obviamente mezclado con agua, que también da fragmentos de roca, pues todo, digamos, material que expulsó el volcán en ese evento y que afectó también, por ejemplo, las poblaciones de Mariquita y Honda, de pronto en mucho menor grado que Armero, pero al final de cuentas, pues afectación. Y hacia Lea de Caldas, sí conocía del río Chinchiná, que afectó Chinchiná particularmente, pero también el río Blanco, que también nace, digamos, en la misma zona de volcán y pues que también afectó parte de Villa María, y Villa María es un municipio que queda pues, prácticamente cerca del volcán. Entonces, o sea, conocer, digamos, toda la magnitud, pero digamos, ya en la parte, digamos, geográfica, lo que tiene que ver, digamos, o sea, todo lo que alcanzó, pues, o sea, fue un área bastante considerable. Obviamente Armero, pues, fue la que llevó la peor parte, y teniendo en cuenta, digamos, lo que les mencioné anteriormente de las fotografías de que uno cuando ve, o sea, cuando sale el río de la cordillera que se encuentra, es una población que estaba destinada a ser afectada por cualquier producto que viniera de ese río. Y lo que me pareció más interesante aún es que el Nevado del Ruiz tiene documentadas, o sea, 2 eventos anteriores y los dos hacia la misma zona que mayor devastación tuvo. Entonces uno dice, o sea, ¿por qué no se tuvieron en cuenta estas situaciones? Si digamos que el primer evento que fue en el año 1500, no recordar exactamente, pero fue en 545, si no estoy mal. En eso, pues estamos en época de conquista acá en América, y un fraile documentó, digamos, la devastación que hubo en ese momento. Pues obviamente no había pues el nivel de población que había en 1985, población más acotada, pues ahí en esa época eran asentamientos ya indígenas. Tuvo, digamos, ese nivel de destrucción también. En 1800, siglo XIX, también hubo pues un evento que también tuvo hacia la misma zona también una afectación importante. Entonces yo no logro entender por qué las personas siguen siendo como atraídas o como reticentes a dejar esa zona cuando digamos que históricamente se han visto afectadas. Y uno en el documental logra uno escuchar, pues digamos, en todos los documentales que han pasado por noticias y todo eso, uno cuando entrevistan a las personas que viven en esas zonas y que se recuerdan del evento de 1985, o sea, en muchos casos son reticentes a dejar esas áreas que les recuerdan, digamos, eso, y que les son difíciles de soltar. O sea, y eso me deja muy impactado. Y otra cosa, pues adicional, y que por eso, digamos, valga la introducción que usted hizo, es que 2 meses antes se había logrado realizar un mapa, pues, de la manera que sea preliminar de amenazas, obviamente con el rigor científico desde ese momento y con el, pues digamos, ¿cómo se dice? Como con la premura que obligaba en ese momento. Y había muchas restricciones en divulgar, ya sea por fines particulares, en el cual pues temas de que se va a perder valor de la tierra, que cómo vamos a generar desorden, que sí, puede ser que de pronto el país tuviera un momento de convulsión bastante crítico en ese momento, pues había unos temas de narcotráfico, pues también de guerrillas, digamos que eran los problemas mediáticos en ese momento. Digamos que en este caso pareciera que primó como los intereses particulares, los gobiernos, digamos, locales, de alguna manera colocarle mucho cuidado a este tipo de cosas, porque Armero era una ciudad muy próspera, particularmente hablando de esa zona, y pues pensar en que va a generar un caos y que todo lo que se ha construido pues en determinado tiempo se va a venir abajo me imagino que el pensar de las personas que toman las decisiones en una zona era que el pueblo se va a acabar se va a generar el pánico y entonces la gente se va a ir y el pueblo se va a acabar. Entonces, y al final de cuentas el pueblo se acabó, pero no se acabó por una información importante a tiempo, sino que se acabó por la misma tragedia en sí, solo con un atenuante, y es que murieron pues miles de personas. O sea, en esa sola se estiman alrededor de 25.000 personas, sin contar las personas que murieron hacia las otras regiones que anteriormente comenté. Muchas de las víctimas se mantuvieron en sus hogares, temerosas de que sus viviendas pudieran ser saqueadas por delincuentes. El ruido de la tormenta pudo haber impedido que muchos escucharan el sonido proveniente del Ruiz. A pesar de advertencias realizadas por parte de múltiples organismos vulcanológicos, los cuales habían reportado indicios de actividad volcánica desde diciembre de 1984, dichas advertencias no fueron tomadas en cuenta. En diciembre de 1984, los geólogos notaron que la actividad sísmica en el área había empezado a aumentar. Hay una cosa ahí, César, que quiero que abarquemos, y es la prevención al desastre. Tengo información muy
aquí muy de la mano en la que meteorólogos como Max Enríquez, en su canólogos del Servicio Geológico Colombiano, extranjeros como Katia y Maurice Krab, avisaron de la tragedia. ¿Qué opinamos de eso, César? Pues bueno, Alex, a ver, te cuento. Hay una persona aquí en Colombia, una profesora que incluso es de Manizales y trabaja allí en la Universidad Nacional, y ella ha dicho que tenemos que tener un geólogo por municipio. Y eso, ¿debido a qué? Porque es que a nosotros nos han preparado para conocer los cambios de la Tierra, y a nosotros pues de alguna manera podemos ver cosas que un profesional del común pues no las ve, cómo ha evolucionado la Tierra, por qué reacciona de cierta manera. Y pues nosotros tenemos la ventaja de conocer cómo se comporta la Tierra después de un evento como ese, ¿sí? Hay un deslave del río Lagunilla y pues afectó al municipio de Armero. Armero, hay que tener en cuenta que está ubicado justo en donde termina, mejor dicho, está ubicado en el cono de eyección del río Lagunilla hacia el Valle del Magdalena. Entonces, ahí en esa curvatura del río y en ese cono, pues prácticamente pues está ubicado Armero, y llega todo el deslave ahí, pues borra el municipio. Freddy estaba hablando antes de que llegó mucho material y pues sí, efectivamente borró el municipio. Yo tuve la oportunidad de ir a Armero cuando pues estaba en la universidad, nos llevaron a una práctica allá, y sí, obviamente uno puede notar el nivel de material que cubrió el municipio, que son cosas de varios metros, por lo menos 4 o 5 metros de altura, que cubrieron las casas, y no tal, la cantidad de material que bajó fue impresionante, y pues eso pues da mucho que pensar, Alex. Hay que tener cuidado con todo lo que los geólogos advertimos, ¿sí? Nosotros nos han preparado también para el tema de amenazas y riesgos naturales. ¿Por qué? Porque es que conocemos la Tierra, conocemos cómo reacciona y cómo es su comportamiento. Y por eso, pues, ojalá que se pueda dar lo que esta profesora nos ha dicho a nivel nacional, que ha publicado un geólogo por municipio, para que podamos advertir los cambios que hay en la Tierra, y pues obviamente que habrán riesgos en todos los municipios de Colombia. Pero especialmente hablando de Armero, pues claro, ahí hubo una afectación muy tenaz. Entonces, pues básicamente es eso, la respuesta, Alex. Pero déjame aportar algo también, que es de lo que hablaba Freddy, pues es el desconocimiento también de la gente, incluso del mismo gobierno, para pues por nuestra profesión, ¿sí? Entonces, por eso ellos esa vez se les ocurrió pues pensar que eso no iba a ocurrir, y prácticamente cosas más importantes que estaban ocurriendo en el país. Por 8 días antes de esa tragedia había ocurrido lo de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la guerrilla del M-19. Entonces todo el tema, como que el político estaba volcado hacia eso y la tragedia era eso, pero no dimensionaban una tragedia natural que venía. Entonces pues eso no le paraban bolas, y pues simplemente ni los mapas ni nada que había geólogos, y pues hombre, por eso pasó lo que pasó. Entonces, tener en cuenta las advertencias de los geólogos es importante para todos los municipios del país y del mundo completo, cómo reacciona la Tierra, cómo se va a comportar, y así tener una prevención y atención de desastres. Ahora bien, pues el tema de Armero esa vez. ¿Qué era Armero? Armero era el segundo municipio más grande del Tolima y más importante del Tolima. Era el municipio con más importancia a nivel agrícola de arroz. A nivel arroz, era el municipio arrocero más importante de Colombia incluso. Y algodonero. O sea, tenía unos... Y algodonero, correcto. Entonces, pues a la gente les parecía que eso, que cómo vamos a alterar a toda esa cantidad de gente. No, o sea... no creían que eso podría ocurrir. Entonces, Armero representaba eso, ¿sí? Eso de importancia para Colombia, para el departamento del Tolima. Armero era un municipio muy importante, que les parecía muy ridículo pensar que se fuera a desaparecer. Yo soy oriundo de Boyacá,
Yo soy oriundo de un municipio que se llama Duitama. Y yo más o menos, yo estaba niño cuando eso ocurrió, pero tengo algunos recuerdos vagos de eso, que la ceniza llegó hasta aquí. Sí, y recuerdo que las cenizas que botó el volcán, a veces el Nevado del Ruiz, y que fueron transportadas por los vientos prácticamente a todo el país, creo, si mal no estoy, pero pues obviamente y Boyacá, pues eso fue también una situación bien difícil, ver llover, amanecer con todo el municipio lleno de ceniza. Todo por todo lado, ceniza volcánica y pues al otro día toda la gente barra, hace las casas porque pues obviamente nada que hacer. Y pues bueno, fíjese que hasta eso hay que advertir de atención y riesgos de desastres, hasta eso. Las cenizas que ocurrieron, que transportó el viento, originarias de allá, llegaron hasta Boyacá. Y ahorita más un municipio que queda más o menos en el centro de Boyacá, y pues llegar hasta ahí. Cita, yo creo que vale la pena hacer el siguiente apunte, de pronto para las personas que no, como para que tengan una referencia. El volcán Nevado del Ruiz queda en la cordillera central de Colombia. O sea, digamos que si miramos Colombia de manera vertical, la cordillera central está ubicada en la parte centro-occidental del país. Y la cordillera oriental, que es la que usted está comentando, queda en toda la cordillera oriental, y la cordillera oriental está tirada bien, pues, bien retirada del país. Claro. O sea, estamos hablando de un recorrido por viento, pues, bastante considerable. Claro. Y es algo que yo le comentaba ya a mi esposo: los tiempos de la Tierra y los tiempos del hombre son muy diferentes. Y me explico en este sentido lo siguiente. Yo hace un rato les comenté que hay reportados 3 eventos del volcán, uno en 1545, si no estoy mal, otro en 1800, no recuerdo exactamente en cuál de las décadas, en 1985. En el tiempo, digamos, en los tiempos de vida de una persona, eso es mucho tiempo. Estamos hablando de medio milenio en el caso del primer evento reportado, y casi un siglo o un siglo antes, otro evento, hasta este 1985. Pero en los tiempos de la Tierra, los 3 eventos prácticamente son en el mismo instante. O sea, para el periodo que está activo el volcán, o sea, incluso hemos pasado 40 años, y si ustedes no recuerdan, hace poco el volcán tuvo un importante evento de actividad. Ya estamos hablando de hace 4 o 5 años, no recuerdo, pero aún en los tiempos de la Tierra, de los procesos geológicos, esto es un instante. Las 3 erupciones y la última actividad que ha tenido el volcán, pues es un instante, mientras que para nosotros, o sea, nosotros hablamos incluso de periodos de recurrencia de ese tipo de eventos. Entonces, o sea, se vuelve bastante, digamos, crítico el tema de cuándo va a volver a pasar un evento de esos, de qué magnitud será, cuando pues los tiempos en los que se mide, digamos, el tiempo geológico, la Tierra son mucho más amplios que los tiempos que nosotros vivimos. O sea, nosotros vivimos casi que, si se compara con la vida de la Tierra, la edad que tiene la Tierra, que son más de 4.600 millones de años, nosotros vivimos instantes. Que realmente lo que se está diciendo ahí es muy cierto, ¿no? Están viviendo ese instante. Es decir, si lo comparamos como con lo que tenemos nosotros como seres humanos, es como que, no sé, se tuviera un evento en horas de la mañana y se tuviera un evento en horas de la tarde, algo así por decirlo del ser humano, ¿no? Hablándolo en tiempos geológicos, lo que pasó con el volcán son instantes. Es que, es exacto, o sea, por ejemplo, para los tiempos de la Tierra, es como pasó este evento, a un tico pasó otro, ¿sí me entender? Y para nosotros, o sea, han pasado muchos años, pero para los tiempos de la Tierra pasó este evento, al momentico pasó este otro, momentico, o sea, para casi que hasta uno podría decir, se está en el mismo evento. O sea, es inminente una próxima erupción. Puede ser que sean otros 15 años, pero que va a haber otra, va a haber. Puede ser, o puede que no, o sea, nosotros sabemos que eso no lo podemos saber. O sea, digamos que hay personas que están más especializadas en el estudio de volcanes, pues eso lo sabemos, personas que llevan años estudiando. O sea, aquí tenemos personas con un nivel de especialización y de conocimiento en el tema de volcanes, o sea, que se han formado en escuelas importantes de estos temas, y pues para ellos con el grado de conocimiento obviamente tienen más herramientas, tienen más conocimiento, pero lo máximo que se logra es, de acuerdo al nivel de actividad que pueda tener un volcán en un momento dado, pues dar una alerta. Estamos en alerta naranja, o una erupción se puede presentar en cuestión de días a semanas, o de semanas a meses, o de meses a años, y ese nivel de incertidumbre, pues, o sea, lo que nos obliga es a estar preparados, pero pues definir cuándo va a pasar, no se sabe. De repente el volcán puede entrar en un nivel de relajamiento y vuelve a estar en un periodo de inactividad, pues, determinado tiempo, que
puede pasar que incluso nosotros fallezcamos, nuestros hijos, nuestros nietos, y por allá en una cuarta generación vuelva a activarse, y aún así, para el tiempo geológico va a ser otro instante. Les tengo datos muy exactos precisamente de esas erupciones. El volcán Nevado del Ruiz ha entrado en erupción aproximadamente unas 11 veces. La primera es alrededor del año 6600 antes de Cristo. La siguiente es en 1245 antes de Cristo, 850 antes de Cristo, 250 antes de Cristo, 350, 675, 1350, 1541, 570, 1595, 1623, 1805, 1826, 1828, 1829, 1831, 1833, 1845 y la siguiente fue en 1916. Muchas de ellas fueron movidas. Mira la de 1826 y 1828. En 1595 hubo 3 erupciones plinianas que produjeron lahares y se cobraron la vida de 636 personas. Oye, Alex, En una pregunta. 1845 cobró la vida de más de 1000 personas. Para las personas que no son afines a los temas de estos, cómo se miden estos tiempos o esos años que tú mencionaste, esas fechas se pueden determinar debido a los estudios que hay del suelo, ¿sí? Entonces se mide cuántos iones o pues en las diferentes capas y estratos de los suelos se puede determinar cuándo ocurrieron esas fechas que estaba mencionando Alex. Por eso se habla de eventos que sucedieron antes de Cristo, claro, porque es que todos esos eventos dejan residuos suelo que hoy en día, con toda la tecnología que hay, pues se puede hacer estudios de cuándo ocurrieron, de dónde salió ese tipo de suelo, de qué época. Exactamente, para saber los años tiene que ser con datación de elementos radioactivos. Sí, claro, exacto, es por ese tipo de estudios. Sí, o sea, eso es diferente de madera, o sea, pues esa por la madera, correcto. O sea, ese digamos que el principal, ¿cierto? Sí. Pero bueno, eso era un paréntesis. No, yo la pregunta que tenía a Ale, no sé si de pronto tenga el dato, como pues me parece que es un dato importante, es si tiene por ahí la edad en la que se formó el volcán, más o menos en qué tiempo se estima. La cordillera central, o sea, debe tener alrededor de unos 25 millones de años. O sea, claro. Lo que uno encuentra por ahí en datos, ¿no? Eso es lo que vuelvo y digo, esos son datos que toca verificar porque la configuración de lo que nosotros conocemos hoy en día por la Tierra, o sea, continentes y todo eso, esos son los cuantos eventos que ha pasado en el planeta. O sea, pues sabemos que hay una teoría que es la tectónica de placas, en las que explican de que internos del manto, en que porciones de corteza se mueven unas con respecto a otras, eso va a tener, digamos, un impacto, se crea corteza, se destruye corteza y pues van reconfigurando la posición del planeta. Para las personas que no conocen, pues como para que entiendan un poquito esto de lo que estoy hablando, hagan de cuenta que la Tierra es como un huevo y que la yema del huevo es el núcleo de la Tierra y la clara es como el manto de la Tierra, y la cáscara, o sea, esa parte delgadita del huevo, pues es la corteza, que es donde nosotros vivimos en la parte más superficial de esa cáscara de huevo, que es donde están los continentes, donde está el mar, donde está pues todo lo que vemos en imágenes del planeta. Y entonces por procesos del manto, recordar que la parte interna del planeta pues o sea, hasta altas temperaturas y genera, digamos, unos movimientos, mueven, digamos, lo que, para llevar el ejemplo, los pedazos de la cáscara de huevo, una pues partida en pedacitos pero pegada. Entonces, a lo que voy es que la cordillera, pues estiman que se puede haber formado alrededor o inició su formación en un momento dado, pero pues digamos que la configuración es alrededor de unos 25 millones de años. ¿Esto por qué? Porque para entender, digamos, los tiempos, ya estamos hablando, digamos, que unos 25 millones de años. A todas las personas, los dinosaurios y toda esta cuestión, recordar que un evento catastrófico que más, digamos, una edad media de la Tierra con respecto a una época más moderna de la Tierra, ocurrió hace 65 millones de años, en la que hubo la extinción de los dinosaurios. Ahí pasamos de lo que se denomina el Cretácico, pasamos ya, digamos, a lo que es el Paleógeno, el Neógeno, bueno, el Cenozoico como tal, pues como lo conocemos hoy, que está dividido pues, en el Paleógeno, Neógeno y pues el Cuaternario. El volcán pues ha tenido, digamos, o sea, no tengo el dato de cuándo se estima la formación del volcán, pero digamos que su configuración actual es
relativamente reciente comparada con la formación de la Tierra. Y el volcán es simplemente una montañita entre la cordillera de los Andes, que nace desde el extremo sur de Chile y va hasta Venezuela. O sea, estamos hablando de una cordillera que se extiende por todo el cono, toda la parte occidental, cono sur de América. Adicional, entonces estamos hablando, si el volcán es reciente, o sea, un volcán extremadamente joven, que es activo y que ha tenido, digamos, una historia eruptiva pues bastante importante. Y ya entramos, digamos, a estos eventos que son, como les comenté, los tiempos geológicos comparados con los tiempos humanos son diferentes. O sea, ha tenido una importante actividad reciente. O sea, todos estos eventos que comentó Alex, que están documentados, digamos que para nosotros son muchos eventos en el tiempo humano, pero para el volcán son, o sea, han sido un evento encima del otro. Hay unos datos muy interesantes y es que nuestras autoridades trataron de solucionar y de prevenir un poco, de hacer una prevención acerca de la erupción. Como tal, estuvieron un par de esposos que estábamos mencionando al inicio y ellos hablaron de que había, o sea, inminentemente había una posibilidad de lahares en la zona. Determinado el riesgo de lahares era inusualmente alto. Y como para concluir, yo creo que como tal sí las autoridades y nuestros gobiernos sí pueden generar unas alertas, pero pues si no se tiene y no se toma una decisión como tal y no se tienen en cuenta pues precisamente por factores económicos, pues creería que muy fácilmente podríamos estar tocando nuevamente una tragedia como esta si no se le da la importancia necesaria y si no se toman las decisiones importantes que se deben hacer en el momento oportuno y pues efectivamente de hacer prevención del riesgo, que es en lo que más nos enfocamos nosotros nos enfocamos como geólogos y lo enfocamos en la parte ambiental y de riesgos que quiere transmitir Solgea para la sociedad. Me acordé del nombre de la profesora Clemencia. Clemencia González. Clemencia González, correcto. Ella es la que está impulsando el tema de un geólogo por municipio aquí en Colombia. Y bueno, ojalá pues se pueda dar algún día, ¿no? Pues bueno, por mi parte digamos qué conclusión, digamos que no tomar estos eventos de la naturaleza a la ligera. Como nos enseñaron en la universidad, la Tierra nos habla a través del tiempo y a través de esas huellas es donde nosotros, digamos, como profesionales del tema, y conocemos y aprendemos, digamos, a generar todo este tema de amenazas y riesgos. Esta fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500. Fue una catástrofe previsible, ya que varios geólogos y otros expertos habían advertido a las autoridades y a los medios de comunicación sobre el peligro durante las semanas previas a la tragedia. Se prepararon mapas de riesgo para las inmediaciones, pero fueron escasamente difundidos. Tras las tragedias del terremoto de Popayán en 1983 y la tragedia de Armero en 1985, se impulsó la gestión del riesgo de desastres en Colombia, a partir de la creación del Sistema Nacional de Prevención de Desastres en 1988 y fue modernizada con la Ley 1523 del 2012, que adoptó la política nacional y creó el actual Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Son muchos los avances, pero son demasiados los retos que tenemos que superar desde el punto de vista de la gestión del riesgo y prevención de desastres. Pero nuestro mayor reto como científicos es hacer entender a nuestros gobiernos nuestro conocimiento y hacerles entender lo que nos habla la Tierra.